Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 6 de septiembre del 2024, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén mejor que el país, que sufrió una nueva decepción por parte de la Asamblea Legislativa esta semana, quien al parecer no deja de humillarse voluntariamente. Pero bueno, hablaremos de lo que se puede imaginar, la reelección del magistrado Porfirio Sánchez, así como de los avances en comisiones de dos proyectos que al parecer a Lucho le parecen importantes, así como de las controversias en torno al proyecto para crear el Parque Lorne Ross en Santana, si no me equivoco, el Parque Ross en Santana, ahí y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Anuncio parroquiales 2. Uno, esta semana, la semana pasada Lucho no se equivocó, así que no tendremos nuestra sección Lucho también se equivoca. Recuerden que pueden enviarnos todos los errores y comentarios sobre las participaciones a my@delfino.cr o en nuestras redes sociales. Adicionalmente, queremos enviar, la semana pasada teníamos audiencia en vivo, estaba nuestro querido Eduardo Solano con nosotros y a Lucho se le olvidó saludarlo. Eduardo en este momento se encuentra abordando un avión probablemente con destino a Escocia y le deseamos un muy buen viaje y muchos éxitos en la maestría que está por cursar. Pero bueno, empecemos con los temas de fondo, Lucho. El lunes de esta semana empezamos grises. Estaba programada la reelección para el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez de la Sala Segunda. Mucha controversia se habló sobre esta reelección, no solo por los escándalos que surgieron las semanas previas a la votación, sino también por todos los cuestionamientos en torno a la gestión del magistrado, más allá de los ya conocidos acusaciones que se hicieron. Pero bueno, entonces se presentía que iba a ser muy complicado llegar a los 38 votos. Hubo malas señales desde buenas horas, porque en el programa Nuestra Voz de Amelia Herrera había salido el jefe de Fracción de Liberal Progresista, don Luis Diego Vargas, diciendo que iban a reanalizar el tema, que tenían nuevos elementos que valoraron, y también al final igual el PLP se mantuvo en contra de la reelección de ese magistrado, pero Nueva República zafó sus votos, la bancada completa, incluyendo a la ex Nueva República, el que anunció el cambio en la posición fue en el plenario el jefe de fracción José Pablo Cibaja, quien básicamente dijo, palabras más, palabras menos, como a Fabricio también le han levantado falsos, no creemos en nada ni en nadie. Y además y le daremos el beneficio de la duda. No, y además digo, palabras más, palabras menos, como ahora se metieron grupos feministas a respaldar la denuncia de la jueza, ya no les crean. Básicamente eso fue lo que pasó. Deliberación Nacional del PUS, sabíamos, el magistrado Luis Porfirio es conocido, digamos, en las épocas del bipartidismo habían magistrados que eran del ala más liberacionista y otros del ala más de la unidad. Luis Porfirio era de los que venían del ala más de la unidad. La bancada completa los respaldó, excepto doña María Daniela Rojas, quien no habló previo a la votación, pero posteriormente dio su testimonio de que ella, como víctima de una situación de acoso sexual no denunciado, respaldaba la denuncia presentada y lamentaba lo acontecido en el plenario. Y lo que dijo es, precisamente por las cosas que se dijeron aquí, refiriéndose al plenario, sobre doña Silvia Arce, que fue una jueza denunciante,
es que las víctimas de acoso sexual no denuncien. Correcto. La posición del PUSC no deja de ser interesante porque en campaña su candidata a la presidenta, doña Linet Saurio, como parte de sus propuestas tenía que los magistrados no fueran reelectos y no duraran en el plazo más allá de 8 años. De hecho, supuestamente Leslie Bojorges iba a votar en contra, pero al final y fue vencido por Carlos Andrés Robles. Correcto, pero bueno, la hipocresía es moneda frecuente en el PUSC, así que no nos extraña. Hipocresía, falta de coherencia. Exacto. En fin, también de Liberación Nacional no se esperaba mucho. Claramente era complicado conseguir la mayoría de 38 sin los votos de la mayoría de esa bancada. Al final fueron solo 6 congresistas liberacionistas que votaron en contra. La mayoría se plegó a la recomendación de la comisión, que es liderada justamente por doña Alejandra Larios de Liberación Significativo Nacional. en todo caso el voto en contra de don Oscar Izquierdo, porque él es el jefe de la bancada. Correcto. Sin embargo, don Rodrigo Arias votó a favor y arrastró ahí bastantes. Exacto. Nota al margen, doña Carolina Delgado Se ausentó por enfermedad. A pesar de que horas antes estuvo en la Comisión de Infraestructura amenazando a Luis Amador con mandarlo a llamar a la fuerza pública si se negaba a asistir presencialmente a la comparecencia, y en su lugar insistía que fuera recibido por videollamada. Prioridades, exacto. Pero bueno, hubo otros ausentes, algunos de los cuales tenían justificación médica, como doña Luz María Alpizan. En todo caso, hubo 7 ausentes, llegaron 50 a la votación, quedó empatada 25-25. Esos 7 ausentes no hubieran cambiado el resultado. Sí, se requerían 38. Por lo menos no, digamos que se ocupaba que Nueva República mantuviera su posición y que más gente de Liberación votara a favor. Básicamente, ¿cuántos más se necesitaban? 4 más, no, hombre, 7 más de Liberación. Sí, es que con todo el PUSC en contra, complicado. En fin, ¿qué fue lo que se dijo en el plenario legislativo? Un montón de sandeces, si somos completamente sinceros. No hubo un solo argumento a favor de la gestión del magistrado. Hubo defensas a las denuncias presentadas. Incluso la nefasta Gloria Navas se dejó decir epítetos sobre la denunciante, atacándola personalmente sobre sus condiciones, incluso señalando problemas de salud mental de ella, muy bajo realmente, de esta señora, de la cual uno no espera nada y aún así sigue decepcionando. O sea, lo peor de todo es... Bueno, seguí. Ajá. A ver, y no solo era el tema de la denuncia que había hecho públicamente la jueza a través del abogado Mario Rucabado, sino también que había cuestionamientos sobre la gestión del magistrado por ignorar temas, temas de género, en antecedentes cuando era juez de trabajo, ignorando evidencia pericial en un caso que involucraba a un exdiputado de Liberación Nacional, por no dar permisos de lactancia a una funcionaria. Mientras él era el presidente del Tribunal de la Inspección Judicial. Correcto. Además, por haber propuesto derogar el acuerdo de paridad de género en la elección de los cargos en la Corte Plena para la presidencia y la vicepresidencia. Correcto. Todo eso estaba en el registro público desde antes de que don Mario Rucabado publicara su artículo de opinión que desató el incendio que desató. Y de eso yo precisamente hice un artículo de opinión. Muy pocas veces escribo yo artículos de opinión. May es el que más los hace. Pero por la razón que creo que yo había comentado en el podcast, y es que en la comisión de nombramientos, después del artículo de don Mario, se cuestionó que él no hubiese hecho llegar eso a tiempo. En el tiempo que la comisión habilitó para que la gente mandara objeciones sobre don Luis Porfirio. Y yo inicialmente dije, putica, tiene razón. La comisión abrió ese espacio. Pero luego recapacité y dije, o sea, no, porque todo esto que está diciendo don Mario Rucabado es de dominio público. Están las bases de datos públicas. Y me fui a documentarlos, y entonces en el artículo de opinión que yo publiqué están los links de las actas de Corte Plena, de las resoluciones judiciales, todo eso que estaba a vista y paciencia de los miembros de la comisión de nombramientos para que lo revisaran. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Que la comisión de nombramientos está efectivamente pintada a la pared, y que lo que hacen es dedicarse a recibir los documentos que de todas maneras la persona interesada en estar en ese cargo les manda, que obviamente van a ser positivos para esa persona, y luego hacen una entrevista subjetiva a la que lleguen a la conclusión de, bueno, sí, que se quede o no, que no se quede.
Entonces sí, pues esa comisión francamente evidenció de que se están robando el salario, independientemente de quienes estén ahí con el menor del arma, para don Jonathan Acuña, que está ahí también. A ver, no por nada le decimos la comisión de mentirillas. Sí, es que no Porque sirve de ellos nada. No, la comisión no sirve de nada y es un intento de maquillar un proceso con una objetividad que no existe bajo un trabajo que no es riguroso y que además pretende darle la imagen de rigurosidad técnica a un proceso meramente político y subjetivo. Correcto, trata de legitimar un proceso como algo que no es lo que es una decisión política últimamente. Ahora, una de las discusiones que se dio a raíz de este resultado es si es hora de cambiar la forma en que se eligen y los reeligen magistrados. Lucho en su artículo sostiene que no. No. Yo, sinceramente... El problema no es la regla, el problema es la decencia o falta de decencia que tengan los que tienen que votar. No, o sea, sí, pero yo siento que si el problema es la gente, se cambia la regla porque claramente... A ver, yo siempre daba el margen de la duda porque las votaciones se hacían de forma secreta, lo cual favorecía que este tipo de cosas, digamos, las continuidades inmerecidas sucedieran, entiéndase. Ya nos dimos cuenta de que aunque sea público o privado... Aún con voto público hay cara dura. Igual quienes movieron esta votación nunca salieron a la luz pública a dar sus nombres. Pero se sabe quiénes son desde la Asamblea Legislativa. Pero si como el voto público no pudieron quitar a un magistrado que debían quitar, y la única vez que han logrado aplicar su potestad constitucional es para quitar a un magistrado por las razones incorrectas, ciertamente ese criterio de la reelección automática le da independencia al Poder Judicial me parece que no se aplica en la práctica porque ya claramente más bien opera al revés. Yo siempre he abogado porque se mantenga, porque ciertamente creía en esto. Este resultado me muestra que sería iluso seguir creyendo en un sistema que no funciona. Y creo que lo que necesitamos es un periodo de reelección única que sea significativo. Exacto, entre 10 y 15 años, una única elección, que la persona magistrada sepa que tiene seguridad en su cargo y que no tiene que volver a pedir favores políticos para mantenerse en su puesto y que nos garantice una rotación del Poder Judicial en un tiempo razonable, que a mí 15 años me parece que son razonables, pero bueno, entiendo que a algunas personas de visión corta les pueda parecer poco tiempo. Te insulté antes de que me criticaras. No, todo bien. Ahora, todo bien con eso. Adelantándonos a una de las preguntas que nos hicieron, ¿qué se requiere para reformar esto? Es una reforma constitucional. Esto no es ley ordinaria, esto sería una reforma constitucional que necesita, lamentablemente, 38 votos. En fin, creo que existían razones suficientes para no reelegir al magistrado. Yo le decía a Mike que hubo elementos que pudieron haber pesado en contra más allá de todo lo que salió, digamos. Número uno es que esta era la primera reelección de Luis Porfirio, entonces, digamos, un mensaje de renovación de la Corte no hubiese calado como argumento porque esta era la primera vez que el señor se postulaba. Contrario a otros magistrados, digamos, que ya tienen varios periodos de estar ahí. Y lo otro es que Luis Porfirio es presidente de sala. Y si tomamos en cuenta lo que la Asamblea había dicho, digamos, es que no podemos negarle la reelección a don Orlando porque don Orlando es presidente del Poder Judicial y antes de eso era presidente de la Sala Segunda. Entonces digamos que pueden haber sido factores que también hubiesen influido porque se habría visto feo que la Asamblea destituyera al magistrado presidente de una de las salas. Ahora bien, en temas de eficiencia, eso también lo mencionamos en el artículo, lo mencioné en el artículo de opinión que publiqué, porque por sí mismo, a ver, se supone que la Constitución dice que los magistrados tienen que desempeñar su trabajo con eficiencia. ¿Y cómo carajos puede considerarse que es eficiente que en el 2024 la Sala Segunda esté votando asuntos contenciosos administrativos 852 días después de que ingresan? O que los temas laborales les tomen 599 días. O que los temas de familia les tomen 592 días. Que los temas civiles les tomen 535 días. Que los temas de niñez y adolescencia, que durante el 2019 al 2023 tomaban menos de 100 días, este año estén tomando 419 días.
Y que en los temas agrarios estén tomando 194 días, ese sí lograron bajarlo. El dato es peor si uno lo analiza dependiendo de cuánto tiempo tardó la sala en llegar a una determinada sentencia, porque entonces recordemos que las salas votan los recursos con lugar, sin lugar, rechazados, todo eso. Entonces, si uno analiza las sentencias por ese tipo de contenido, el resultado es 1000 veces peor. Hay casos en los que se tardan 1007 días en darle con lugar una sentencia o recurso que se haya presentado ante esa sala. 934 días en un tema de familia. O sea, imagínate, si ya de por sí los tribunales de familia tardan un montón en resolver temas de familia, que la sala segunda luego llegue y diga, sí, esa sentencia está mal, se tardó 934 días en emitir esa resolución. En temas laborales, digamos que usted demanda, el patrono apela directamente a sala segunda, más o menos. Usted ganó su caso, ¿verdad? Le dieron la razón. El patrón va y apela en sala segunda. La sala segunda se tarda 1291 días en confirmar la sentencia anterior que a usted le dio la razón. Correcto. O a la inversa, en confirmarle al patrono que la sentencia que él ganó tenía razón. Entonces, ¿cómo es justicia pronta y cumplida? ¿Y cómo demuestra eficiencia un magistrado que se tarda 1300 días en resolver un tema de esos? En la más social de todas las salas. Exacto. Además, el exfuncionario del Poder Judicial y abogado don David Rojas publicó un artículo antes de la elección en el que señalaba la controversial decisión del magistrado desde que asumió la presidencia de rechazar de plano por falta de firma recursos en temas sensibles que en su mayoría venían de la... que tocan temas sensibles como vejez, invalidez, orfandad, parálisis cerebral, población vulnerable. Que además... lo que ocurre eso es que se tiene que dar una prevención. Correcto. Entonces, usted, por ejemplo, si usted va a la sala cuarta y se le olvidó ponerle la firma de lo que usted presentó, la sala le va a dar 3 días para que usted vaya y firme. Si se le olvidó poner un correo, le da 3 días para que, o sea, eso es subsanable. Él lo está rechazando de plano para población vulnerable. Y bueno, nada de esto importó en la Asamblea Legislativa. Destaco la labor que hizo, el esfuerzo de la diputada Katia Cambronero, quien... inmediatamente después de publicado el artículo de don Mario Rucabao, empezó a moverse. Correcto, ella... hizo todo lo que estuvo dentro de sus capacidades para tratar de evitar que esto sucediera. No se dio, hubo fuerzas superiores que movieron los hilos y que no dejan de entender la situación en la que se encuentra el país y cómo este tipo de acciones no hace más que seguir deslegitimando la credibilidad de la Asamblea Legislativa ante la opinión pública. No deja de ser interesante, comentario paréntesis, por eso le damos el reconocimiento de congresista de la semana a doña Katia Cambronero, a quien también le enviamos un saludo y un abrazo. No deja de ser interesante, sin embargo, que para quienes toman nota de las cosas, que este tema haya sido completamente omitido por el presidente de la República, que aprovecha cualquier ocasión para tirarle al Poder Judicial. Sin embargo, las malas lenguas dicen que Luis Porfirio es de los de él y que por eso mejor... no hacer mucho ruido, hay un nuevo líder en los mortífagos. A pesar de que doña Pilar Cisneros, vamos a señalar, defendió la no reelección del magistrado, fue la única que se opuso a este tema en la comisión y fue la que ciertamente le dijo a todos en la asamblea sus verdades cuando dijo: aquí nadie me ha dicho una razón para reelegirlo, no han hecho más que... Porque es indefendible. Que no han hecho más que atacar a la denunciante y justificar cosas indefendibles como la mora judicial. Correcto. En fin. Lo más absurdo, hablando de eso, de la mora judicial, en la justificación más, me van a perdonar la expresión, más estúpida que dieron ese día, fue Carlos Andrés Robles diciendo, es que de los 800 expedientes que el señor tiene en su escritorio, no todos los tiene él, el resto los tienen sus letrados. O sea, ahora hacemos esas distinciones. Ajá. ¿Qué nivel de ridículo? No lo tiene él, lo tiene su subordinado a quien él supervisa directamente. Exacto. Por el amor de Dios. En fin, pasemos a otros temas, Lucho. No podemos seguir llorando sobre la leche derramada. El siguiente tema es el avance en las comisiones. Lucho quiere que mencionemos 2 proyectos en específico. El primero es que ya se dictaminó de forma favorable el proyecto
ideado, bueno, presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones, acogido por la bancada del Frente Uno Amplio. de los pocos que ha avanzado y que no fue El mutilado. único que ha avanzado, Y que no fue mutilado en el proceso. que a pesar de la alegría de Lucho, yo voy a decir que es el más inocuo de los tres, pero bueno, lo que hace es endurecer los criterios para la creación de partidos, entiéndase, tratar de evitar la proliferación de partidos políticos en el país. Lucho, ¿cómo quedó el expediente? El Tribunal Supremo de Elecciones había propuesto que para inscribir un partido se requiriera el 0,15 del padrón, ya fuera nacional si el partido era a escala nacional, provincial si era un partido a escala provincial, o cantonal si era un partido a escala cantonal. La comisión lo elevó al 0,5% Del de padrón, esos padrones. lo cual correcto. sigue siendo nada, pero bueno. Lo cual sigue siendo nada, pero es un cambio significativo respecto a lo que se pide hoy, porque hoy usted inscribe un partido político con 3.000 adhesiones, un partido nacional, con 1.000 adhesiones, un partido provincial, y con 500 adhesiones, un partido cantonal. Los partidos nacionales en adelante tendrían que reunir 17.855 adhesiones para inscribirse. Si fuera un partido provincial para San José, tendrían que ser 5.855. Y un partido para el Cantón Central de San José tendría que reunir 1.760. Lo otro es que la asamblea constitutiva del partido, yo sí siento que como que se puede complicar. Porque una cosa es decirle a un montón de gente y usted alcanzar y usted lograr que lleguen las 100 necesarias que se ocupan hoy para esa asamblea, para conformar la agrupación, a que usted ahora tenga que reunir 500. Porque reunir 500 personas en un momento determinado para algo que puede considerarse no muy importante o banal, como inscribir a un partido político, me parece que sí se les va a complicar a más de uno. Los partidos cantonales son mínimo 250. Los nacionales y los provinciales tienen que reunir 500 personas en una asamblea. Y además esas personas no pueden estar en otros partidos políticos. Y si están, tienen que presentar la carta de renuncia de ese otro partido. Muy bien. Y también se establecieron causales para limpiar ese montón de partidos patito que se crearon a lo largo del tiempo. Uh-huh. Para limpiar esa lista. Entonces se van a desinscribir agrupaciones que no obtengan en la elección de presidente si es nacional, o de diputado si es provincial, o de regidor si es cantonal, un número de votos válidos igual o superior al porcentaje de adhesiones que exige el Código Electoral. Excepto los partidos que en ese momento tengan un representante electo en cualquier otro cargo. Cuando después de haber sido declarados inactivos no renueven sus estructuras internas dentro de un año plazo, y cuando no participen en 2 elecciones consecutivas. Los partidos que no reúnen esas, que incurren en alguna de esas faltas, por así decirlo, quedan borrados de la faz del Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto. Aleluya. Exacto. En fin. Y el otro proyecto que indignó a Lucho ayer, tanto que a la 1 de la mañana se puso a escribir una noticia al respecto, no miento, en 12:44 se publicó, es el que dictaminó la Comisión de Asuntos Sociales para volver una vez más a intentar aprobar el patrocinio de licor en el deporte. Lucho, ¿cuál es el problema con este proyecto? Recordemos que un proyecto similar ya había sido declarado inconstitucional. 2 habían sido declarados inconstitucionales. Vamos uno para la tercera. Ya hay jurisprudencia. Y en el fondo la sala dijo, palabras más, palabras menos, no se puede, en este país no se permite el patrocinio de licor en el deporte, porque viola el derecho superior del niño, porque viola y particularmente porque viola los convenios internacionales en materia de derechos humanos que Costa Rica ha suscrito. Correcto. Y Ahora, aquí de nuevo me van a decir, pero ¿por qué en otro país sí se puede? Porque tal vez ese otro país no tiene ratificada esa convención internacional. no, pero Porque tal vez ese otro país tenía eso antes de que ratificara esa convención, porque ese otro país tiene su propio tribunal constitucional que interpreta las cosas como quiere. Nosotros tenemos la Sala Cuarta, y la Sala Cuarta es la última intérprete de la Constitución, la que dice si tal cosa está de acuerdo no solo con la Constitución, sino con los tratados internacionales, que recordemos que en materia de derechos humanos, si dan una protección más amplia que la Constitución, están por encima de la Constitución. correcto. Entonces, hácenos un argumento que por favor me traigan, porque ya me he peleado un montón de veces con todo el respeto, No, pero con el presidente de esa prisa por ese mismo tema. además, lo que la gente también tiene que entender es que aunque seamos un país atrasado en muchos temas, En eso somos pioneros. En algunos temas somos pioneros. O sea, en algunos temas vamos más adelante. Correcto. Como por ejemplo, es que alguien diga por qué en Estados Unidos hay pena de muerte y aquí no.
¿Y por qué en Estados Unidos puedo comprar un AR-15 en Walmart? ¿Y por qué aquí no podemos regresar a eso? Bueno, porque ya se estableció una norma mínima de garantía sobre la vida de las personas. Y la salud. Y la salud. Y ir hacia atrás sería un retroceso. Correcto. Entonces, la sala ha dicho que en materia de derechos humanos, De nuevo, la regresividad es Y en todo caso, inconstitucional. no me confunden. O sea, yo estaría de acuerdo con que yo estaría de acuerdo con el patrocinio de las bebidas alcohólicas en el deporte. Lo que pasa es que este ya no es el tema. El tema es la necesidad de estar insistiendo con algo que ya la sala cuarta dijo que no se puede. Correcto. Y yo respeto lo que la sala diga. Correcto. Ese es el tema, digamos. Pero bueno. Y lo peor de todo es que, vamos a ver, este proyecto fue estudiado en esa comisión, ¿verdad? Se constituyó una subcomisión integrada por doña Claudia Navas y por doña Rosaura Méndez, que es la proponente del proyecto. No tuvieron reparo alguno en su informe de subcomisión de reconocer que todos los criterios que recibieron fueron negativos. Y además, después de eso, yo busqué más y había los otros que no mencionaron, que por ejemplo, había 3 municipalidades, también eran negativos. Entonces, el IAFA se pronunció y dijo que estaba en contra. La Organización Costa Rica Saludable se pronunció y dijo que estaba en contra. El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica se pronunció y dijo que estaba en contra. El director nacional del Instituto Costarricense del Deporte, ICODER, fue a audiencia el 3 de octubre del 2023 y dijo, estoy a favor, pero luego el ICODER mandó un informe escrito y dijo que estaban en contra. Correcto. Y no solo por el tema de que aquí está lo que ellos dijeron. O sea, primero que nada, cuestionaron un montón de cosas a nivel técnico del proyecto que a su criterio estaban mal. Y lo otro es como, en todo caso, tendríamos que valorar el cómo se va a ver el que nos financie algo que provoque una problemática seria en el país, que es el abuso del alcohol, tanto a nivel de violencia intrafamiliar como en perjudicar la salud de los menores de edad. El INAMO se pronunció y dijo que estaba en contra. La Comisión para la Regulación de la Publicidad de las Bebidas con Contenido Alcohólico del Ministerio de Salud se pronunció y dijo que estaba en contra. El Patronato Nacional de la Infancia dijo que estaba en contra. Y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional dijo que estaba en contra. Y a eso le sumo las otras 3 municipalidades, que creo que eran de Montes de Oca, Goicoechea y no me acuerdo cuál otra, que también dijeron estar en contra. Entonces, a pesar de todo eso y a pesar de que ellas en el informe lo ponen, de todas y todos, recibimos todos estos criterios y fueron negativos, las señoras recomendaron aprobar el proyecto. Y obviamente eso fue a la comisión, al pleno de la comisión, donde están todos, lo votaron y quedó 5-2. Una vez más, con este tema, se demuestra que la Asamblea, no se da cuenta del escenario político en el que está jugando, porque lo único que está haciendo es darle herramientas al Ejecutivo para que después, cuando esto se caiga en la sala constitucional, salga el presidente a tirarle a la sala y a seguir deslegitimándola. Y a seguir deslegitimando a la Asamblea por ni siquiera hacer su trabajo bien y presentar estos proyectos. Y me faltó que ignoraron los servicios técnicos, que les digo, este proyecto, al igual que todos los que ya me han presentado idénticos, viola esta resolución de la Sala Constitucional del año 2021. Un favor le harían a la sociedad y al país si, en lugar de estar buscando cómo favorecer los intereses que están detrás de esto, que sabemos que hay intereses detrás de esto, porque es evidente que de no haberlos no sería el tercer proyecto en el que estamos en esta situación. Yo creo que el tercero se queda corto. Y dejar ir este tema, porque lo único que hacen con esto es seguir deslegitimando la institucionalidad a punta de necesidades en busca de beneficios para sectores privados. Me dio risa porque en otra, creo que no sé si fue en esa misma comisión o fue en otra comisión, pero en esta misma semana tuvieron audiencia por el proyecto de etiquetado frontal de alimentos. Y entonces estaba cierta diputada diciendo como, sí, yo sé que esos criterios técnicos dicen que sí se debe hacer, pero no estoy de acuerdo yo. Entonces es una cosa visible la que vivimos en este país, digamos. O sea, los diputados no entienden que cuando ellos aparten del criterio técnico, esos proyectos se caen en la sala. Por más que no sea un tema de pensiones que tiene que llevar un estudio actuarial. O sea, si es un proyecto que tiene criterios técnicos, pero negativos, se va a caer. Pero cuando es el criterio técnico sobre el referéndum, salieron todos a decir que el proyecto estaba muerto, porque aquí es solo cuando me sirve, Siempre la hipotenusa. Yo creo que si hay ¿cómo se llama esto? Para no irme en blanco, para no irme de que no me equivoqué. No me equivoqué en el podcast de la semana pasada, pero me equivoqué en esta nota porque puse que los más del Pizar era independiente. Llevas rato diciéndole independiente. Esto no es primero. Entonces lo tuve que cambiar a oficialista en la nota. Por dicha alguien me avisó en Twitter. Correcto. Pero entonces sí, esos 2 proyectos fueron relevantes y avanzaron en comisión esta semana.
Exacto, pasemos al siguiente tema, que esto también aborda una de las preguntas que se nos hizo, es la controversia en torno al Parque Natural Urbano Lorne Ross. En resumen, este es un proyecto que se movió desde la comunidad con el apoyo de la municipalidad, que tenía, o sea, que ya había avanzado, que ya estaba listo para ser votado en el plenario, y cual Pilar Cisneros saboteó con 83 mociones, si no me equivoco. Mociones basura, todo esto. Correcto, porque ella insiste en que ahí, en lugar de cuidar el patrimonio natural que existe, se debería crear un parque de fuentes como el parque de agua que existe en Perú. ¿Cuál es me preguntaban específicamente cuál es la controversia y, digamos, cuál es la necesidad con este tema? Para quienes no lo tengan claro, se los voy a explicar muy bien. Pilar Cisneros no es una buena persona. Si ustedes no han puesto atención en el pasado reciente, ella no tiene más que sus intereses y los intereses del sector empresarial vinculado al gobierno en mente, y eso es todo. No es tan complicado. Ella no es una buena persona. Desde sus tiempos como periodista no ha hecho más que sabotear a todo aquello en lo que está en contra. No hay nada más que decir. Ese es el resumen de por qué ella está... Están intentando buscarle una razón lógica a algo que no la tiene. Están buscando, exacto, a algo que no es más que necedad de Pilar Cisneros de no querer que se haga esto y querer... Y además algo muy impulsar un parque desconsiderado, como porque, este. o sea, crear un parque de agua cuando las comunidades del sur de San José... Cuando no hay agua en esa zona. meses sin agua. Exacto. Además, o sea, ya tenemos un monumento al agua que está apagado desde hace años porque no le llega agua. De tener un proyecto que ya está avanzado y listo para iniciar por uno que ella le pidió. Y es que además lo más grave es que es un proyecto nacido en la comunidad. Correcto. O sea, entonces ella está bloqueando algo que la comunidad quiere por algo que solo ella quiere. Exacto. Y por el que ya se gastó plata. Claro, porque pidió un estudio técnico y además ese proyecto, ella dice, mi proyecto, ella no ha presentado el proyecto, ni siquiera existe en la corriente legislativa o como anteproyecto de algo, no existe. Esto es un puro capricho. Entonces sí, mi resumen es ese y pasamos al siguiente tema. Espero haberlo resumido de forma... No, más allá de eso, las personas de la comunidad de Santa Ana que están impulsando este proyecto, que ciertamente tienen todo un bagaje histórico que no voy a entrar a explicar ahora. Lo hemos explicado en varios Tienen en redes sociales varios videos sobre lo que hay en esa zona para que las personas puedan verlo, porque Pilar Cisneros se dejó decir que lo que había era un charral. Cuando ahí hay especies silvestres. Y nada entendible cuando el presidente no sabe distinguir un manglar. Exacto, pero bueno, ya sabemos que cuidar el medio ambiente no es prioridad de la actual administración. Así que ahora sí, pasemos a la sección favorita del público, que es las mejores y peores propuestas de la semana. Perdón, me adelanté, ando terrible. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. No hay respeto. Disculpa, la sección favorita, era mi sección favorita. La sección favorita del público es Pregúntele a Lucho. Recuerden que pueden enviarnos sus consultas en las redes sociales o enviarlas por correo a my@delfino.cr. Eso pasa por hablar en automático. O por redes. O por redes sociales en Spotify y YouTube, porque en las demás no se pierden, digamos, entra mucha notificación. Gracias. Yo le había dado la misma razón cuando empezó a decir y en redes sociales. Sí, pero es que se me pierden. Pero bueno, empecemos. Un usuario con nombre de código pregunta ¿qué cambios se tendrían que dar en la legislación costarricense para permitir la recreación naturista nudista en las playas del país? Lucho. Según investigamos, ya alguien lo había preguntado en Reddit en el 2022 y le habían respondido en los mismos términos que me lo respondió Miami. Y es que no se puede porque el nudismo público o el exhibicionismo está prohibido por ley. Habría que crear una playa privada y no puede haber playas privadas porque las playas están dentro de la zona marítima terrestre, que es parte del patrimonio natural del Estado, que es inalienable, que no puede salir del Estado y por ende ambas ideas son imposibles de coexistir. Ahora bien, hay varias playas actualmente en el país que se prestan para esa actividad, pero no están dentro del margen de la legalidad. Y las personas pueden ser arrestadas. Sino bajo una complacencia o falta de recursos. Bajo ¿cómo ponerlo? Incapacidad del Estado de implementar la ley. Es una complacencia ahí. Es como, bueno, sí, esa playa no es muy visitada y toda la cosa, y ya sabemos que eso pasa ahí, entonces no hacen nada. No hay playas nudistas, hay gente que se desnuda en playas donde no debe hacerlo, básicamente. En fin, eso con esa pregunta. Entonces, en resumen, no se puede, es inconstitucional.
Después, Emanuel Salazar nos pregunta si un movimiento político utiliza frases o muletillas fuertemente asociadas a la figura del presidente y claramente alineados con el gobierno, ¿debería el presidente abstenerse de seguir utilizándolas para evitar incurrir en beligerancia? Y puede la Asamblea Legislativa... Ok, démosle a eso primero porque la otra es de otro tema. Dale, Lucho. Ok. La pregunta, según lo conversé con Boy antes de grabar, es que no. Digamos, ya este tema de la beligerancia con no cubre ese tipo de cosas. O por vestidos, ya eso ya el Tribunal Supremo de Elecciones lo ha resuelto varias veces. A Laura Chinchilla la acusaron una vez por andar ropa verde. Correcto, y no. No prosperó. Y en todo caso hay que recordar lo que se considera como beligerancia política. Uno es participar en actividades de partidos políticos. Correcto. 2, asistir a clubes o a reuniones políticas. Correcto. Utilizar su autoridad e influencia en beneficio de los partidos políticos, y aquí le voy a poner un asterisco. Colocar divisas, como usted no puede poner un sticker, una bandera en su carro. Y lo otro es no hacer ostentación partidaria. Exacto. Que eso es, por ejemplo, usted no puede donar a un partido político. No puede decir que es miembro de un partido político, exacto. No puede ser miembro militante, no puede ser... Exacto. Entonces, ¿qué se entiende por el asterisco acá? Utilizar su autoridad e influencia en beneficio de los partidos políticos. Sí. El Tribunal Supremo de Elecciones ya ha resuelto, ya tiene jurisprudencia de que ese beneficio tiene que ser directo, ¿verdad? No puede ser simplemente cualquier cosa. E inclusive ya el tribunal ya se ha pronunciado sobre que haya personas con prohibición de beligerancia política de andar dando likes en redes sociales. Entonces el presidente Rodrigo Chávez puede seguir dándole like a todos los posts que quiera. Un like no es un respaldo político. Correcto, salvo que, o sea, si ya agarra el tweet y le pone algo que él escriba que viole esa prohibición. Opine a favor de eso. Correcto, ya eso sí sería beligerancia. Pero dar likes en redes sociales no se considera beligerancia. Entonces, y en todo caso ya Elon Musk le hizo el favor a Chávez de ocultar eso. Ya los likes no son públicos, para nuestra desgracia. Sí se ven, pero la gente no los puede ver. Digamos, no, a mí me lo ve el autor del tweet. Exacto. Nada más. Pero además, si uno entra, los puede ver. No, ya no se puede. Ya no se puede. Yo antes monitoreaba la columna de likes de Chávez, porque eso daba mucha información sobre lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, o el estado mental del presidente, pero ya Elon Musk lo ocultó, no se pueden ver. Ok. Siguiente pregunta. Cierto. ¿Puede la Asamblea Legislativa aumentar el presupuesto completo de forma autónoma? Si la respuesta es no, significa esto que un gobierno podría provocar cierres técnicos de instituciones al reducir significativamente su presupuesto, dado que los diputados solo pueden resignar fondos entre partidas. En resumen, sí. ¿La Asamblea sí puede hacerlo? No, en resumen, sí. No, la Asamblea no puede aumentar el presupuesto. La Asamblea puede manejar el presupuesto. No, sí lo puede aumentar. Es que ahí sí, es lo que yo te decía. Pero tiene que definir la fuente de financiamiento. Ajá. Lo que pasa es que hay un tema y es como que el Ejecutivo no tiene una discrecionalidad, digamos, tan radical en este tema, porque recordemos que el presupuesto se estructura, uno de los elementos elementales, perdónenme la redundancia, del presupuesto nacional es la certificación que hace la Contraloría General de la República. Hacienda tiene que decirle a la Contraloría, yo preveo que voy a recibir tanto de estos ingresos. La Contraloría revisa la razonabilidad técnica de esa estimación y la aprueba o la rechaza. Entonces, no es como que el Ejecutivo, para causar cierres técnicos, puede decir, ok, voy a recibir impuestos por 9 billones de colones, estoy exagerando la cifra, anda como por 7 billones de colones, pero solo voy a mandar 5 billones y el resto no lo voy a usar. No puede. Tiene que usar todo. Entonces, igual tiene que presupuestarlo todo. ¿Me entendés? Entonces, no es como que ahí en ese aspecto no tiene una discrecionalidad. Para todos los ingresos que vaya a recibir, tiene que presupuestar gastos. Al revés. Y al revés. Para todos los gastos. O sea, sí, pero el gasto es el que manda. No puedes tener ingresos y no usarlos en algo. Siempre tenés que poner a quién que vas a usar. Ya me entiendo. Entonces, por ese lado... Claro, pero en el presupuesto, pero recordemos que el presupuesto es nada más una autorización. Y ahí está la otra parte. El Ejecutivo puede no ejecutarlo. Correcto. Por ejemplo, lo que ha estado anunciando la diputada Paulina Ramírez repetidamente es que el presupuesto está inflado en deuda y pago de intereses y en otros rubros que no se terminan ejecutando. Bueno, como la plata que le dieron de más al Bambi, que sacaron de pagos de intereses. 30 mil millones. No hechos, 10 mil millones del año pasado, que Hacienda no los transfirió. Correcto.
Pero Y sí. ahora más bien eso va a terminar perjudicando al Bambi, ¿no? No, porque no fue plata, como fue plata no girada, no es plata subejecutada. Exacto. Correcto. Nada más no se la dieron. Pero eso con esa pregunta. Y Después, entonces, si esto significa que el gobierno puede generar cierres técnicos en instituciones al reducir significativamente su presupuesto. Mike dice que eso ya el gobierno lo puede hacer porque como el presupuesto es una autorización de gastos, Hacienda simplemente no gira la plata. exacto, que es lo que hizo con el Bambi. Y creo que la Comisión para la Competencia, la Coprocom, había anunciado que también los tenían en cierre técnico porque no les daban plata. Correcto. O sea, o casi en cierre técnico. La siguiente pregunta es: ¿se podría presentar un proyecto que se podría hacer un proyecto de ley que haga que se necesiten 38 votos para reelegir a un magistrado y no más bien para no hacerlo? Como yo ya había dicho, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta de reelección. No, yo no estoy de acuerdo con una propuesta de reelección con más votos. Yo creo que el sistema tiene que cambiarse a uno en el cual un único periodo de largo tiempo, 15 años. Después, alguien comentó, este es un comentario que podemos omitir. Ya casi llego a todas las preguntas. ¿Esas eran todas? No, las otras es que las de YouTube las pusiste de últimas. Esas eran las de YouTube. Fue que empecé con las de YouTube. Ajá. Eso fue, perdón. Ahora sí, don Álvaro Vargas nos pregunta: el AIA frecuentemente realiza reparaciones que dejan las calles llenas de huecos, ¿verdad? ¿Existe algún proyecto o iniciativa en discusión que busque solucionar este problema? ¿Alguna ley que la obligue o algún proyecto? No hay una ley actual. La República acaba de presentar un proyecto nuevo. Tal vez me puede buscar el número de expediente para mencionarlo. Sí sé que hace varios años, durante gobiernos anteriores, ARECEP giró una instrucción a la IA y en general a las empresas de acueductos o a cualquier empresa pública que tenga que romper una calle, que terminada la obra tiene que dejar la calle recarpeteada. El AIA se ha justificado con algo que Mike considera que tiene sentido y francamente yo creo que también lo tiene en lo siguiente. Si se rompió un tubo y hubo que romper la calle, no se puede recarpetear en el momento porque hay que dar un tiempo prudencial para demostrarte que la reparación que se hizo sirvió. Porque si no hay que volver a romper. Correcto. Ahora, el tiempo es como se define un tiempo prudencial, que haría ser un tema técnico, digamos. Pero claro, también hay un problema, porque digamos, no recarpeteas. Y además, en todo caso, ya ha pasado que se repara algo, recarpetean, o reparan, esperan y la cosa no sirvió y hay que volver a abrir. Y se vuelve. Ahora, el proyecto presentado es 24.545 de Nueva República, que crea una comisión interinstitucional para la coordinación de estas obras entre AIA, MOB, municipalidades y demás. Crea además sanciones para lo que no se cumplan. En fin, para tratar de resolver ese tema. Más burocracia para hacer más complicada la ejecución de obra pública. Sí, ahora el tema es, de nuevo, a nivel técnico, si alguien es ingeniero civil, especialista en carreteras y estos temas, ¿cuál es un tiempo prudencial para esperar que una obra que se hace por debajo de una carretera, saber si funcionó o no? Esa sería mi duda, porque tal vez es que uno es impaciente y nada más. No, pero hay casos en los que definitivamente nunca lo arreglan. Es distinto. Pero que el don Álvaro tiene una segunda pregunta y es que cada municipalidad está estableciendo sus propios planes reguladores con definiciones individuales para el uso de suelo. En una se calcula la densidad permitida por personas por hectárea, mientras que en otras se hace por unidad de vivienda por lote. Está permitido por ley que cada municipalidad tenga definiciones diferentes. ¿Hay alguna propuesta o mecanismo para estandarizar esas definiciones a nivel nacional? Está permitido porque la ley no tiene las unidades que se tienen que usar en los planes reguladores. Es una ley de 60 y tanto. Me parece. Esa ley no tiene reglamento, según revisé en el sitio web de la Procuraduría. Y si hay alguna propuesta o mecanismo para estandarizar esas definiciones a nivel nacional, que yo sepa, no. Ok. Roberto Sánchez nos pregunta: ¿podrían dar un poco más de contexto con esto del Parque Agua y cuál es la obsesión de Pilar Cisneros? Roberto, ya te contesté. Pablo Esteban nos pregunta: creo que las preguntas sobre Tonatiuh en resumen es lo siguiente: ¿es delito la persecución política? Lucho. ¿Ejercida por el Estado? Sí. ¿Ejercida desde la Asamblea? En un discurso, no. El presidente sí. Por ejemplo, cuando se condena al presidente y al Poder Ejecutivo por el tema de Parque Viva, parte de la argumentación que se usa es abuso de poder y que en los discursos previos quedaban manifiestas las intenciones del Ejecutivo. Las acciones nada más llegaron a magistrados, palabras más, palabras menos, dijeron: usted es un tonto porque avisó lo que iba a hacer. Usted avisó. Y lo hizo con alevosía, de mala fe, planificado.
Chávez no tiene una causa penal abierta por eso. No sé. Chávez tiene 51 causas penales abiertas. Incluida ahora una que supuestamente en el crimen organizado le compró relojes y su casa. Esa es vieja, esa es de cuando era ministro de Hacienda. Pero bueno, Sebastián Astúa pregunta, ¿pueden explicar qué hace hoy Habdeba versus APM y por qué en Caldera no hay un Habdeba del Pacífico? Y si hay, ¿qué hace? Si hay un Habdeba en el Pacífico y se llama INCOP. El INCOP, pero no tiene las funciones de desarrollo social. El problema es que INCOP nada más opera los puertos del Pacífico, que son Caldera y Punta Arenas, y Habdeba, además de operar anteriormente Moín y Limón, tenía a su cargo. Habdeba antes tenía muchas más cosas. Como dijo alguna vez en el plenario el finado Erwin Macís, Habdeba son dos, el HAP y el DEBA. Esa es la Junta de Autoridad Portuaria y la de Desarrollo de la Vertiente Atlántica. O sea, que no recordaba eso. La parte portuaria y la parte de desarrollo están en una sola institución, por eso es que no solo administraba puertos, sino que también tenía que hacer proyectos. Es que Habdeba además tiene... El HAP y el DEBA fue un gran momento. No lo recordaba. Qué error. Es que Habdeba además tiene terreno, en un montón de otras temas. Ahora, actualmente Habdeba todavía opera, lo que no opera es... Moín. Sí, pero que la APM es embarcaciones que son solo contenedores. No, eso yo creo que eso ¿No te acuerdas que se echaron un pleito los gobiernos del PAC por eso? Porque se suponía que solo podían recibir, eran embarcaciones como de productos a granel o una cosa así, y luego hicieron un cambio y entonces casi que le quitaron la totalidad lo que... Yo creo que ese pleito estaba, pero hasta donde yo entendía... que se hizo y alguien lo llevó al contencioso. Me parece que fue José María Villalta que lo demandó. APM, esto suena como algo para Lucho se equivocó. Lucho también se equivoca. Pero bueno, hasta donde yo estaba enterado, APM solo opera contenedores, o sea, barcos solo contenedores, y Habdeba puede operar barcos con contenedores y otros tipos de embarcaciones. Sigue operando, nada más que no maneja Moín. Tiene el puerto de Habdeba, ¿dónde está? ¿Cuál es ese? El de Limón. Moín es APM. Ese. APM Terminals y Limón es Habdeba. Y INCOP, ¿qué hace INCOP? No sé, porque ese puerto también está concesionado. Creo que es nada más el autoridad portuaria. No, INCOP, digo, lo que hace INCOP, no sé qué hace porque... INCOP tiene dos, Caldera y Punta Arenas. Caldera está concesionado, el de Punta Arenas yo creo que no. Ah, ok. Ahí está la respuesta. Y el de Punta Arenas es el del ferry, ¿no? Mira. Mi Caldera es la última vez que yo estuve en el Pacífico... Eduardo Rojas pregunta, ¿cuántos ministros y cuántos jerarcas de la Caja han sido destituidos o cambiados de su puesto durante esta administración? En el caso de la Caja y otras instituciones públicas, ¿se puede considerar esto un desorden que pueda afectar a las mismas, Lucho? Sí. May tiene documentados 14 cambios de ministros, 5 por renuncia, 5 por destitución y 4 traslados. De ministros y ministras, ¿no? Ajá. En la Caja, La Nación documentó a corte de julio de este año 27 cambios en 3 años. Pero eso incluye juntas directivas y direcciones. Eso incluye cambios en 7 gerencias y unidades. En la junta directiva, recordemos que habían destituido el presidente ejecutivo y a 5 de los 9 directivos de la Caja. De esos, 2 renunciaron, que eran los del sector patronal. Correcto. A los otros los reinstalaron y han ido sucesivamente renunciando. A otra la volvieron a destituir definitivamente, que fue la del solidarismo. Y de esa junta, ahorita solo queda doña Marta Rodríguez, que es la representante de los sindicatos. Recordemos que cuando Álvaro Ramos se fue, uno de los directivos nombrados por el Ejecutivo renunció. Y sí, es un desorden, obviamente. Es un desorden. Puede considerarse un desorden, correcto. Puede afectar a las mismas, lo hacen. El modus operandi del Ejecutivo, para quienes están poniendo atención con el Banco Nacional, es cuando no me invento un escándalo con una decisión, me invento un escándalo, los denuncio, los suspendo. Pongo a la gente que yo quiero, esa gente toma las decisiones que yo quiero, termino destituyendo a los otros tienen que ir a pelear al contencioso su restitución. Tardan años. Les abro un proceso administrativo que se lleva en Consejo de Gobierno. Y además, en el proceso penal no cometieron ningún delito. El Consejo de Gobierno le rinde pleitesía al presidente y nunca se lo va a poner en nada, a pesar de que sus decisiones sean ilegales, y después son exonerados en las vías judiciales, como le pasó a Leslie en la Caja y demás.
A las de Lisa la destituyeron diciendo usted fue nombrada ilegalmente y la fiscalía dijo No hay nada ilegal, pero ya la habían destituido. Exacto, lo que pueden ir es a reclamar salarios caídos, que lo único que hace es que los caprichos de Chávez nos salen caros. Exacto. Ok, ¿qué más? Don Fabián Rodríguez nos pregunta, hoy salió la noticia que el ministro de Hacienda no acataría ningún aumento del porcentaje del FES, aun si la Asamblea lo aprueba. ¿Qué implicaciones legales traería para Hacienda y quién sería el responsable de que esto se haga, Lucho? ¿Qué implicaciones legales traería para Hacienda? Tuvimos una amplia discusión antes de grabar el podcast porque... Directa ninguna. A ver, recordemos, el presupuesto es una autorización de gasto. Ajá. Entonces Hacienda ciertamente no está obligado a trasladarlo, pero hay excepciones. Hay un problema y es que el FES... es constitucional. No, es constitucional, se tiene que actualizar conforme la inflación y 2, lo maneja el Banco Central de Costa Rica. El problema es que esa planta no es que mágicamente aparece en la cuenta del Banco Central, es una transferencia que se hace desde el presupuesto del MEP. Correcto, ahora se puede aplicar en este caso por ser un tema de educación y está a nivel constitucional que hay un amparo o una acción de inconstitucionalidad o un amparo. Como se hizo con FODESAF. Y obligar a que Hacienda quede exacto. Pero ahora sí se... En todo caso, a ver, aquí en realidad aquí hay un problema y esto es una arrastrada de violaciones a la norma constitucional que establece que el FES tiene que actualizarse conforme a la inflación. Porque hace varios años que esto no se cumple, ¿cierto? Pasó una pandemia el año pasado y luego una inflación del 12%. Correcto. ¿Verdad? Y en años anteriores, en todo caso, se hicieron aumentos por encima de la inflación, pero hay que recordar que la norma constitucional no lo que dice es que el tope es la inflación, sino que el mínimo es la inflación. Correcto. Ese es el problema, pero bueno. ¿Y qué implicaciones tiene? Si la sala le ordena y no cumple, hay desobediencia a la sala. Desobediencia, exacto. Que la pena es cárcel de 2 años máximo. Algo así. Después, por último, Edwin Garita. Siempre y cuando el delito no esté más gravemente penado. Edwin Garita nos pregunta, ¿ven ustedes posible que nuestro país le sirva más ser una república presidencialista o una democracia parlamentaria? Hay países que solo tienen democracia, se rigen por el parlamento y no siempre tienen una cabeza de Estado. Una democracia, sí, pero ¿es el sistema presidencialista o parlamentario? Parlamentario. Ajá. Lucho, vos que amas los sistemas parlamentarios, ¿qué pensás? Entonces es que yo amo el sistema parlamentario porque en los países sí sirve. O sea, si ponemos un sistema parlamentario con el sistema que tenemos aquí, nos vamos de jupa. Depende de las reglas de juego que se definan. Ahí el tema principal y no es que yo ame los regímenes parlamentarios. Sí los amas. Amo la dinámica de los parlamentos en los países que tienen régimen parlamentario. Que es diferente. Eso es una hablada. Lucho ama los regímenes parlamentarios. No. Tanto así que ve sesiones de parlamentos que no cubre. Sí. En fin, esas son todas las consultas. Veo los del sistema de Westminster, que son Reino Unido y Australia. Esos son de Canadá también, pero lo que no me gusta es que pasan intercalando inglés con francés y yo no puedo con este trabalenguas. Hay que aprender francés. Esas son todas las preguntas por esta semana. Les recordamos que pueden enviarlas a Spotify o YouTube en los comentarios o a my@delfino.cr. Pasemos ahora sí a las mejores y peores propuestas. A la sección preferida de May. A la sección favorita mía. Esta vez vamos a empezar con la peor idea de la semana, la cual viene cortesía de la Iniciativa Ciudadana, pero acogida por el diputado Alejandro Pacheco del PUSC, el cual, en medio de todos los cuestionamientos que sufre la Asamblea Legislativa por su falta de priorización de temas en relevancia país, le pareció oportuno presentar un proyecto para declarar el 6 de septiembre de cada año como Día Nacional del Congreso de la República. 6 de septiembre porque hoy se cumplen 200 años del primer Congreso Constituyente del Estado como tal, el 6 de septiembre de 1824. O sea, ahora hay que celebrar el 15 de septiembre más... No vamos a celebrar nada. Quiero que le hagan bullying a este señor en redes hasta que retire esa propuesta, y mis disculpas al historiador que no sabe leer el escenario político en el que nos encontramos y se le ocurrió que esto era una buena idea en estos momentos para el país, para tramitar ese por vía de iniciativa ciudadana. Buenas propuestas presentadas esta semana. Hay una de don Horacio Bogantes. Que esas cosas, eso casi no es cuestionable. No, digamos, yo no sé si es buena o mala, pero lo que hace es que finalmente le quita
a los propietarios la obligación de construir las aceras enfrente de su casa. ¿Cómo? Le quita a los propietarios la obligación de construir las aceras, se las traslada formalmente a la municipalidad y les da recursos adicionales, mueve recursos de donde tiene ahora a otro lado para la construcción de esta infraestructura. Es el 5% de lo que recauden por el impuesto de bienes inmuebles y se reduce un punto porcentual anualmente hasta que quede en un punto anual para cada municipalidad. Y las municipalidades pueden cobrar estas obras a las personas con un margen no mayor del 10%. Y el cobro se distribuye según los valores de las propiedades a donde se hace la infraestructura. No entiendo qué Lo nuevo es que actualmente las municipalidades pueden hacer esto, pero sigue siendo una obligación de los propietarios tener la acera frente a su casa y construirla. Y si el propietario no cumple, la municipalidad tiene que hacerlo. De nuevo, exacto. No entiendo. Le elimina esa obligación al propietario, ya no es obligación del propietario, se elimina por completo del código, no sé cuál, municipal probablemente. Y le asigna estos recursos adicionales que ahorita están en otra parte del presupuesto de lo que se usa con los bienes inmuebles para la construcción de estas obras. Ok. Como fondo de capital para la construcción de estas obras. El otro proyecto, Dani Vargas presentó un proyecto. Dani Vargas, no podría parecerme un diputado más nefasto si no es porque... ¿Qué? Ando terrible. ¿Andas terrible? No, presentó un proyecto con derecho al olvido oncológico y yo no sé, digamos, la información médica es privada. No sé para qué existe un derecho al olvido oncológico. ¿Qué queremos? Que los médicos no conozcan los registros médicos de los antecedentes de las personas. Pero bueno, el tema es, según él, y esto se lo voy a respetar, se lo voy a dar, asumo que este proyecto se lo redactó alguien más, para que al momento de seguros de vida y productos financieros, digamos, si vos pedís un préstamo, te hacen un examen para darte una póliza de vida, que esa información no influya en la póliza que te dan. Un nombre muy desafortunado para un proyecto. Derecho al olvido oncológico, exacto, pero bueno. ¿Qué más? Don Ariel Robles presentó un proyecto para modificar el tema de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, introduciendo temas de paridad de género, de no reelección más allá de 2 periodos y de la imposibilidad de contratar a familiares de quienes operen dentro de la Junta. Siempre que grabamos hay alguna noticia de última hora, pero termina mientras leo. No, eso ya es todo. Rocío Molina presentó un proyecto de ley para incluir dentro de la Ley General de Contratación Pública que las empresas que se tercericen, o sea, que el Estado contrate para tercerizar, deban estar al día con la caja y todas sus obligaciones obrero-patronales, incluyendo las cuotas con el INSS y respetar los salarios mínimos y demás condiciones laborales. No entiendo por qué. Yo en todo caso ahí lo que no entiendo es por qué la norma de la ley de la caja se permite que se interprete de que si usted terceriza no tiene que cumplir. No la caja. Todas las empresas del Estado que tercericen servicios, que esas empresas tercerizadas tengan que estar al día con todas sus obligaciones, con la caja, con el INSS, con el FODESAF y demás. Mira. Hay una obligación de las empresas de estar al día con la caja. Y pago mínimo de salarios. Eso debe ser nuevo. Pago mínimo de salarios, aguinaldo, jornada laboral, entre otros. Eso debe ser y establece sanciones. Ahora sí, ¿cuál es la noticia? Luis Amador se fue del país y tenía que ir a comparecer el lunes presencialmente a la Comisión de Infraestructura. Estará probablemente de visita en línea. Pero bueno, lo dudo. Ahora sí, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.